Mira este planteamiento. Está Donald Trump empujando a Unión Europea a los brazos de China. Mira qué cosa. Los europeos van a ser más amiguitos de China. Sería interesante eso, ¿no? Vamos a ver qué dice acá el señor, ¿cómo es el nombre de... Era el nombre del canal, alguna cosa de viaje, el viejo continente, nada que ver con viaje. El viejo continente, siempre miramos sus videos, son muy buenos. Y bueno, dejo acá en la descripción si quieren entrar al canal todo eso, pero bueno, estaría Europa yéndose a abrazar ese amiguito de China. ¿Qué cosa? Vamos a ver. Las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos están, sin lugar a duda, en su peor momento, al menos en lo que va de siglo, e incluso peor que durante el primer mandato de Donald Trump. Y es que desde que este asumió el cargo de nuevo a finales de enero de este año, no ha contado con la Unión Europea para las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, mostrándose muy cercano a esta última, ha anunciado aranceles del 25% a los productos europeos y ha vertido mentiras sobre esta, llegando a afirmar incluso que la UE se creó para joder a Estados Unidos, cuando en realidad el proyecto europeo Yo vi lo que dijo eso. Raro, ¿no? Se creó la Unión Europea para joder a Estados Unidos. Fuerte, fuerte, fuerte para los europeos. se inició gracias al Plan Marshall, un programa que Estados Unidos impulsó para ayudar a los países europeos a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente lo llevaron a cabo con el fin de crear una Europa sólida que hiciese frente al comunismo de la Unión Soviética. Pero claro, todo este tipo de comentarios y actitudes están contrastando fuertemente con la relación que la Unión Europea tuvo con Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden. Y es que, si bien la relación entre Biden y la UE tampoco fue un camino de rosas, lo cierto es que el gobierno de Biden pasó 4 años construyendo un frente unido con la UE para contrarrestar a China. Sin embargo, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, las relaciones transatlánticas se están resintiendo al estar Trump alineándose con los intereses de Rusia y del gobierno de Putin. Y en este contexto, ojo cuidado, que China está ahora explorando oportunidades, digamos, para construir su propio frente unido con la Unión Europea. Así, a mediados de febrero, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, se reunió con varios líderes europeos y remarcó 2 cosas importantes. La primera es que la UE tiene que jugar un papel en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, una postura muy diferente a la mostrada por Trump y por su gobierno hasta el momento. Y lo segundo Mira, me parece acá que China vio una oportunidad de aumentar la brecha entre Estados Unidos y Unión Europea y bueno, la usó. que dijo es que China siempre ha visto en Europa un actor importante en el mundo y que están dispuestos a profundizar la comunicación y cooperación con los europeos. Además, países como España, por ejemplo, ya han mostrado su predisposición a que la UE desarrolle su propia estrategia con China, sin estar condicionados por Estados Unidos. Y por todo esto, cabe hacerse varias preguntas. Para empezar, ¿qué relación tiene ahora mismo China y la Unión Europea? O sea, ¿son rivales, competidores o aliados? Y lo más importante, ¿está Trump con su actitud empujando a la UE a los brazos de China? Es decir, ¿podría la Unión estrechar vínculos con el gigante asiático como represalia o como solución a la actitud y los aranceles estadounidenses? Hoy en el viejo continente respondemos a todo esto. Y por cierto, que sepas que ya puedes hacerte miembro del canal para apoyar económicamente este proyecto y a cambio recibirás una serie de ventajas, como ya hacen varias personas, y que va desde votar futuros vídeos hasta verlos incluso antes que el resto. Te dejo más información en los comentarios y ahora sí, vamos con el vídeo. Las relaciones diplomáticas entre China y lo que entonces era la Unión Europea empezaron en 1975, aunque no fue hasta 10 años más tarde cuando ambas partes firmaron un acuerdo de comercio. Eso fue Hace bien poco, ¿no? Es reciente. lo que sentó las bases de la cooperación económica entre China y la UE, y desde entonces las relaciones entre ambas partes han crecido muchísimo. De hecho, en el año 2006 la UE se convirtió en el mayor socio comercial de China, y en aquel entonces esta se convirtió en el segundo socio comercial más grande para la UE, tan solo por detrás de Estados Unidos. Y a día de hoy China ya es el país del que más productos importa la Unión Europea. Concretamente, de ahí viene el 20% del total de los bienes importados en la UE. Ahora bien, las relaciones entre China y la Unión no siempre han sido sencillas. Por ejemplo, en 2013 comenzaron a negociar el Acuerdo Integral sobre Inversiones, que básicamente abriría el mercado chino a las empresas de la UE. Sin embargo, aunque era un acuerdo muy ambicioso e interesante, se suspendió en 2021, después de que China sancionara a varios legisladores de la UE. Además, aunque países como Francia y Alemania apoyaron este acuerdo, en su momento Estados Unidos lo criticó, porque no le gustaba un pelo ese acercamiento entre la UE y China. Y todo sea dicho, lo cierto es que la Unión en muchísimas ocasiones se ha dejado llevar por los intereses y presiones de Estados Unidos para alejarse o criticar a China. Así, en los últimos años han sucedido eventos muy importantes, la verdad. Por ejemplo, en 2019 la Comisión Europea consideró a China como un rival sistémico. En 2021 la misma institución anunció que tenía planes para reducir su dependencia de China, sobre todo en asuntos estratégicos. En 2022 una delegación del Parlamento Europeo hizo una visita oficial a Taiwán, lo que obviamente cabreó bastante a China. Y en 2023 varias instituciones de la UE, como el Parlamento o la Comisión Europea, prohibieron el uso de TikTok a sus empleados en los dispositivos del trabajo. Además, cabe añadir que durante el primer mandato de Trump, el gobierno estadounidense presionó
presionó a la UE para que rechazara la tecnología de Huawei de sus redes 5G. Y por último, en octubre de 2024, la UE impuso aranceles de hasta el 35% a los vehículos eléctricos chinos, aunque esto provocó divisiones en los gobiernos europeos. Por tanto, como ves, no se puede decir para nada que China y la UE sean aliados. Sin embargo, lo cierto es que los vínculos comerciales entre ambas partes han crecido mucho desde que comenzase el siglo XXI. Y aunque las relaciones han pasado por varios baches, China se ha vuelto cada vez más importante para la Unión Europea. Y ojo, la llegada de Trump podría poner esto más de manifiesto aún. A China le encanta porque, bueno, Europa tiene el poder de compra bastante grande, entonces puede vender muchas cosas. Cree que es uno de sus mejores mercados. A mediados de febrero, el gobierno chino afirmó que una relación estable entre China y la UE sería positiva para el mundo, sobre todo con el creciente proteccionismo de Estados Unidos. Y esas declaraciones se produjeron tan solo días después de que el canciller chino, Wang Yi, asegurase que la Unión Europea tiene que estar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Vamos, que China le estaba haciendo ojitos a la UE. Ahora bien, esta postura del gobierno chino se topó con el escepticismo de buena parte de los líderes europeos, incluido el propio Zelensky, el presidente de Ucrania. Y es que los gobiernos europeos no han olvidado la ambigüedad de China en cuanto a la invasión rusa de Ucrania, ya que Xi Jinping, el presidente chino, le ha dado cierto respaldo al Kremlin, al que le ha seguido suministrando productos claves para seguir con su ofensiva contra Ucrania. Pero Y creo que fue al inicio de la guerra que dijeron que eran amigos inseparables para siempre, algo así, ¿no? vamos a ver, entonces, si de primeras uno podría pensar que China está más del lado ruso, ¿por qué China dice que la UE debería estar en esa mesa de negociaciones con Rusia y Estados Unidos? Pues evidentemente no es por pura bondad, sino por una cuestión muy importante, debilitar a Rusia. Y es que la presencia de la UE Y no sé si no es para utilizar Unión Europea en contra de Estados Unidos también. en las negociaciones de paz respecto al conflicto de Ucrania, obviamente debilitaría la postura de Rusia, ya que por el momento Trump tan solo le está dando todo lo que pide Putin. Es decir, le quiere levantar las sanciones, no le exige devolver los territorios anexionados de manera ilegal, no le culpa de comenzar y continuar la invasión, y mientras suspende la ayuda militar y de inteligencia a Ucrania, llama dictador a Zelensky, dice que Ucrania comenzó la guerra y no cuenta con las prioridades de Ucrania para llegar a un acuerdo de paz. Por tanto, está claro que la presencia de la UE en esa mesa de negociaciones reequilibraría la balanza, y esto es algo que al gigante asiático le interesa, ya que China no quiere a una Rusia fuerte que tenga acceso directo a Trump y que incluso pudiese volver a ser parte del G8, el foro político y económico del que Rusia fue expulsada en 2014, porque en ese Hasta porque Rusia ahora es realmente redependiente de China, después con la guerra, con las sanciones que ganó de Europa y de Estados Unidos, quedó muy independiente de China. Entonces, si Rusia queda fuerte nuevamente, con alianzas con Estados Unidos, puede no depender tanto de China. Y bueno, es más interesante tener un estado, un país que dependa de uno de que no tener, ¿no? ese año se anexionó Crimea, la península ucraniana, de manera ilegal. Estos intereses de China, evidentemente, los conocen en la Unión Europea, pero la realidad es que la postura del gobierno chino en torno a este asunto, ahora mismo, le ayuda tanto a la UE como a Ucrania, al menos de cara a la galería. Ahora bien, más allá de esto, lo cierto es que China y la UE comparten una situación muy similar, porque Trump ya ha anunciado aranceles a ambos, concretamente de un 20% a todos los productos chinos, del 25% a las Mira. importaciones de aluminio y acero de todos los países, incluidos los de la UE, y también a los productos agrícolas. Y por este motivo, entre muchos otros, en febrero de este año, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pidió un nuevo refuerzo para mejorar las relaciones entre la Unión Europea y China. Porque, a fin de cuentas, a medida de que la UE vaya teniendo que hacer frente a estas cargas económicas, China podría convertirse en una alternativa a Estados Unidos. De hecho, algunos países, como Alemania y España sobre todo, podrían intentar de aquí en adelante tener relaciones más equilibradas entre China y Estados Unidos. Y es que en ambos casos la importancia económica de China es muy considerable. Así, China es el principal socio comercial de Alemania y le exportan a los chinos, principalmente automóviles y maquinaria. De hecho, China es el mayor mercado para marcas alemanas como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz. O sea, que Alemania vende más coches en China que en cualquier otro país. Y estos estrechos vínculos han hecho que China incentive incluso la producción de coches eléctricos directamente en Alemania. Por este motivo, cuando la UE impuso aranceles a los vehículos eléctricos chinos, el gobierno alemán votó en contra, al igual que el gobierno húngaro de Orbán, por cierto. Y otros gobiernos acabaron absteniéndose en la votación, como fue el caso de Pedro Sánchez, el presidente español. De hecho, en el caso de España, Álvarez, el ministro de Exteriores del gobierno, le pidió a la UE en febrero de este año que elaborase una política propia hacia China, sin tener en cuenta a Estados Unidos y sin suponer esto una desconexión al 100% de los norteamericanos. Y es que Los aranceles de Trump uniendo el mundo en su contra. España quiere evitar a toda costa cualquier interrupción en sus exportaciones de productos porcinos a China, la cual importó más carne de España que de cualquier otro país en 2024. Mira. De ahí parte de la importancia Mira que importaba bastante de Brasil, pero
está importando de España. De China para los españoles. Ahora bien, por mucho que China sea cada vez más importante para la UE a nivel económico, duda importante. ¿Realmente se puede pensar que las relaciones irán a más? O sea, ¿podría generar Trump un efecto rebote que haga que la UE y China estrechen más vínculos de aquí en adelante? Pues vamos a verlo. En las últimas semanas, von der Leyen ha remarcado que la UE seguirá reduciendo el riesgo que tiene en su relación económica con China, de la cual depende para obtener muchas tierras raras, por ejemplo. O sea, lo que no quiere la Comisión ¿Y de dónde va a sacar esas tierras? es ser tan dependiente de China para cuestiones fundamentales. Ahora bien, al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión dijo que quiere encontrar acuerdos concretos para ampliar los vínculos comerciales y de inversión con China. Y es que hay cierto margen para creer que la dinámica de Trump podría hacer que la Unión Europea buscase a China como socio alternativo. Así, los más partidarios de que esto suceda argumentan que si la UE empeoró sus relaciones con China fue porque los europeos creyeron que una lealtad a las prioridades geopolíticas de Estados Unidos le reportaría beneficios geopolíticos. Pero al final, los estadounidenses les han dejado tirados bajo la administración de Donald Trump. Además, desde esta forma de pensar, también se sostiene que China puede ayudar a la UE a hacer frente a su verdadera pesadilla geopolítica a largo plazo, que es la explosión demográfica de África. Y lo que argumentan es que si los países africanos no desarrollan sus economías en las próximas décadas, la UE tendrá una oleada de inmigrantes africanos buscando un futuro mejor. Por tanto, con China invirtiendo en los países africanos, todo eso, bueno, habría una menor migración. Interesante, interesante. desde este punto de vista, se dice que la UE debería acercarse a China y favorecer incluso que el gigante asiático invierta en África y genere empleos allí. Sin embargo, como toda forma de pensamiento, tiene sus contras. Y es que permitir que China controle la estabilidad de África haría a la Unión Europea indirectamente dependiente del gobierno chino. Además, aunque nos pusiéramos en el escenario de que la UE quisiera ser el mejor amigo de China de golpe y porrazo, seguramente el gobierno chino consideraría este movimiento como una táctica de cobertura contra Trump. Es decir, que los europeos podrían tomar esa decisión con el fin de presionar a Trump y que éste quisiera reparar su relación con la Unión Europea. Pero vaya, siendo realista, suena extremadamente complicado que la UE vaya a querer tomar como socio a China a partir de ahora. Es decir, sí, seguramente se apoye más en ella y es cierto que se produciría como consecuencia del gobierno de Trump, pero de ahí a pensar que China podría llenar cualquier vacío dejado por Estados Unidos es demasiado optimista, incluso a largo plazo. Y tampoco es muy creíble pensar que la UE pudiese desarrollar unos vínculos políticos, sociales y culturales con los chinos, tal y como han hecho hasta ahora con los estadounidenses. Por tanto, no hay indicios de que China y la UE se volverán aliados de aquí en adelante, sino que más bien limarán asperezas en sus relaciones, porque a ambas partes les puede interesar. Ahora bien, en todo esto, lo idóneo sería que los líderes europeos aprendiesen la lección y comenzasen a trabajar para tener una Europa más autónoma y más autosuficiente, para no tener que estar dependiendo de otras potencias en cuestiones críticas como la energía, la seguridad o la tecnología. Pero bueno, como siempre será el tiempo el que nos diga hacia dónde va esta Unión Europea y mientras quiero que me dejes en comentarios tu opinión. ¿Tú crees que la Interesante, ¿no? UE y China estrecharán más vínculos de aquí en adelante o que los líderes europeos seguirán intentando reparar las relaciones con Estados Unidos? Te leo en Vamos a ver acá qué dice la gente en los comentarios. Cuanta menor dependencia tengamos de otros países, menor será la posibilidad de que nos chantajee al estilo Trump. Europa está comerciando con China hace más de 1000 años y ¿qué queréis que diga? Hoy por hoy China parece mucho más sensata que los Estados Unidos. Mira, que los dirigentes chinos miren por el bien de su gente, que me parece totalmente normal. Por otra parte, el actual presidente de Estados Unidos ni sabe, ni se sabe por quién mira. Bueno, quizás para los grandes empresarios de la tecnología, ¿no? Por la mayoría de su gente, desde luego que no. En todo caso, por sus amiguetes súper ricos. Europa debe buscar su independencia de Estados Unidos, pero tampoco debe echarse a los brazos de China. Pero una asociación comercial de Europa con China, India, etcétera, sería fundamental para romper el yugo estadounidense. Y este es el momento para que Europa dé un paso al frente. Por cierto, ¿por qué España exporta huevos a Estados Unidos subiendo a lo bestia el precio aquí? Mira, esta mañana he comprado un cartón y lo ha subido de golpe a 1,50 euros. De 5 a 6,50, mira, bastante. Desde luego está empujando a la Unión Europea más lejos, más lejos posible de Estados Unidos. Desde hace unas semanas hasta me está empezando a agradar a China. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Europa va a tener una mayor unión comercial? O sea, va a hacer más comercio con China, todo eso. ¿Qué va a resultar de esta nueva fase comercial de Trump, como los aranceles que está imponiendo a todos, ¿no? ¿Se va a unir el mundo contra Trump? Bueno,
Deja lo que pensás en los comentarios. Y si quieres ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal. Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil.